le decían: adivina quién fue el que te golpeó. Sin embargo, hermanos, él enmudeció y no dijo nada. Su barba, hermanos, fue arrancada. Lo ataron a un poste, hermanos, y lo azotaron. Le dieron 40 azotes menos uno. 40 azotes menos un latigazo, hermanos, en sus brazos, en sus espaldas, en sus piernas. Esos látigos, hermanos, traían 3 cintos. De cada látigo se desprendían 3 cintos. En la punta de cada cinto traía unas bolas, unos círculos de hierro forjado y de hueso. Cada vez que se incrustaba, hermanos, una de esas bolas, se llevaba la piel del maestro. Se llevaba la piel, hermanos. Tú y yo merecíamos eso, hermanos. Tú y yo merecíamos ese castigo. Sin embargo, el santo estaba padeciendo en la cruz del Calvario por nosotros. Los médicos dicen, hermanos, que hay 39 fuentes de enfermedad en el ser humano. Si al Señor lo latigaron, hermanos, 39 veces, cada uno por una enfermedad que pudieras tener. Él se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, hermanos. Dice el Salmo 129:3, quiero que lo busquen, hermanos. Salmo 129:3. Ya lo tienen, hermanos. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Usted ha visto cómo aran la tierra? Así fue hecha la espalda de nuestro Creador. Así fue, hermanos. Así como la tierra se abre, hermanos, así fue abierta la espalda de nuestro buen Jesús con cada latigazo. Así, hermanos, le abrieron sus piernas. Así le abrieron sus brazos. No podemos quitar, hermanos, en nuestra vida la cruz del Señor. No podemos vivir una vida, hermanos, sin pasar por prueba y sin pasar con lucha. No podemos vivir una vida así, hermanos, porque es necesario, hermanos, que también en esta tierra nosotros pasemos por sufrimiento, pasemos por el fuego, hermanos, porque es la forma en cómo nuestro carácter se va a forjar. Es la forma, hermanos, como vamos a ir de crecimiento en crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Todavía no había cargado la cruz el maestro, hermanos, y bastaría una sola palabra para que miles de ángeles bajaran en su ayuda. Pero todos sabemos la historia. Enmudeció y no dijo nada. Él, hermanos, cumplió las escrituras. Él fue colgado, hermanos, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas sufriendo en agonía. 6 horas, hermanos.
1 hora por cada día de la semana. Él creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Si algún día dices, ¿dónde estás, Señor? Ahí está, hermanos. Ahí está contigo. Solamente es que lo busques. Solamente es que tú ores al Señor. Ahí está el creador del cielo y de la tierra todos los días, como dicen las escrituras, hasta el fin del mundo. Jesús ya había sido puesto en la tumba, hermanos. ¿Se imaginan a sus discípulos entristecidos? Tal vez se sentían derrotados, hermanos. Otros se sentían avergonzados. ¿Por qué, hermanos? Porque le habían fallado al maestro. Porque le habían fallado. Judas, todos lo sabían, hermanos. Judas lo había entregado. Pedro lo había negado. El maestro, hermanos, ya no estaba con ellos. ¿Se imaginan cuál habrá sido, hermanos, el sentimiento de cada uno de los discípulos? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando le fallamos al Señor? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando sabemos que hemos cometido pecado? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando sabemos que no somos dignos de estar delante de su presencia? Nos sentimos avergonzados. No queremos ni mirar a los ojos a las personas, porque sabemos que le hemos fallado al maestro. Pero dice la palabra del Señor que cuando María Magdalena, Juana y otras mujeres llegaron al sepulcro, querían ungir al maestro y encontraron que la piedra había sido removida. No hallaron el cuerpo del maestro. ¿Se imaginan el impacto, hermanos, de estas mujeres? ¿Se pueden imaginar, hermanos? Ellas iban para ungir a su maestro. Ellas lo habían visto padecer. Ellas lo habían visto morir. Y cuando llegaron, la piedra estaba removida. Después de haber presenciado todo el padecimiento de nuestro buen Dios, encontrarse esto, el maestro no estaba en la tumba. Gloria a Dios. Cuando 2 varones se paran junto a ellos, resplandecientes, con poder, con autoridad, como relámpago, dice la palabra del Señor, y les preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Él venció la muerte, hermanos. Él padeció, hermanos, soportó todos los dolores para que nosotros tuviésemos esa vida y vida en abundancia. Jesús, hermanos, venció la muerte. Jesús se levantó con poder. Y se cumple la escritura: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando los discípulos se enteran, hermanos, y se le aparece y convive con ellos, fue un parteaguas para los discípulos. Fue un antes y un después. Los discípulos habían convivido con el maestro, hermanos, 3 años. Habían visto el poder, habían visto, hermanos, la gracia del Señor, habían visto la humildad del Señor, habían visto el amor del Señor. Sin embargo, sus vidas no habían sido transformadas en totalidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y ellos se presentan, y Jesús se presenta delante de sus discípulos, fue un antes y un después. La vida de Pedro ya no podía haber sido la misma. La vida de Tomás ya no podía haber sido la misma.
¿Cuántas veces, hermanos, hemos negado a Jesús con nuestros hechos? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hecho cosas que lastiman, que laceran a nuestro buen Señor, que entristecen el corazón de nuestro buen Dios? Y estamos como Pedro, hermanos, arrinconados. Estamos como Pedro, hermanos, avergonzados. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, sin poder mirar a nuestro Señor, porque nos sentimos indignos, siquiera, hermanos, de estar en este lugar. Sin embargo, hermanos, Pedro vio una nueva oportunidad. Si ese Pedro había negado al Salvador, si ese Pedro lo había seguido de lejos cuando él estaba en el camino hacia la cruz, ahora Pedro tenía que venir a las plantas del Maestro y ya no podía ser el mismo. Hubo un cambio en la vida de los apóstoles. Hubo un cambio de las personas que lo seguían, hermanos. Su vida dio un giro total. No volvieron a ser los mismos. Y la palabra del Señor da testimonio de cada uno de ellos. Hubo, hermanos, acontecimientos de poder en la vida de los apóstoles. Hubo acontecimientos de gloria, hermanos, en la vida de cada uno de ellos. Hubo una vida extraordinaria, hermanos, porque ahora sabían a quién servían y a quién seguían y en quién habían creído. Ese rey que había sido crucificado, hermanos, ahora había resucitado. Amén.